Hey, buenos días. Mi nombre es Néstor Gómez y sirvo como el pastor de enseñanza aquí en Bluegrass Community Church. Nuestra iglesia es una comunidad muy joven de creyentes en el vecindario de Cardinal Valley, en Lexington, Kentucky. Si esta es la primera vez que te estás uniendo a uno de nuestros sermones virtuales, quiero agradecerte sinceramente por permitirnos compartir más sobre nuestra esperanza en Jesús contigo y con tu familia. Hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de los Hechos. Si tienes una Biblia ahí a la mano, te invito a que la vayas por ella y abras tu Biblia en Hechos capítulo 25, versículo 1 al 7. Y vamos a leer. Dice, Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Esta es la palabra del Señor. Y la iglesia dice, gracias sea a Dios. Voy a ser honesto contigo. Mientras estaba preparándome para este sermón, tuve la tentación de predicar todo el capítulo 25 en un solo sermón. Y la razón por la que me sentí así fue principalmente porque cuando lees el capítulo 25, ah, parece que es un periodo de silencio, donde no hay mención significativa sobre alguna obra evangelística, alguna predicación, salvaciones o la fundación de iglesias. En todo este capítulo, el único versículo que toca en el Evangelio es el versículo 19, donde se dice que Pablo estaba hablando sobre este hombre, que decía que él estaba vivo, sin embargo lo habían crucificado y su nombre era Jesús, ¿verdad? Aparte de eso, el capítulo 25 es una narración ordinaria. Pero cuanto más medité y estudié este pasaje, pude ver que había alusiones significativas y muy importantes, verdades muy importantes, verdades bíblicas escondidas en todos estos versículos. En el texto de hoy me hizo pensar sobre la forma en cómo a veces la vida parece ser tan ordinaria. A veces es difícil creer que Dios está obrando en nuestras vidas. La vida puede sentirse muchas veces como si estuviéramos parados frente a nuestros acusadores día y noche, tal y como Pablo lo iba a estar haciendo, incapaces de ver las formas en las que Dios está trabajando a nuestro favor. Hay momentos en la vida donde pareciera ser que Dios está ausente. Durante estos periodos de silencio, a menudo se vuelve muy difícil permanecer comprometidos con una vida que honre a Dios. Algunos de nosotros estamos pasando o hemos pasado por largos periodos en los que parece que Dios estaba en silencio total. En el sermón de hoy, Lucas dirige nuestra atención a esos momentos en los que sentimos que Dios está ausente de nuestras vidas. A través del ejemplo de la vida del apóstol Pablo, Lucas nos muestra la importancia de reconocer la providencia soberana de Dios, lo cual significa su control total, decidido en todos los aspectos de la vida humana. Reconocemos que de hecho Dios tiene el control sobre todos los asuntos humanos, ya sean políticos o asuntos cotidianos, por complejos o sencillos que sean. Lucas también anima a todos los creyentes a no distraerse con el silencio que parece ser que estamos experimentando, sino a buscar vidas piadosas confiando en el plan y el propósito final de Dios. Por último, Lucas enfatiza la necesidad a través del ejemplo de la vida de Pablo de que prestemos atención al poder destructivo del pecado en esos momentos en que parece que Dios está ausente de nuestras vidas. La idea central de hoy es que en los momentos de aparente ausencia divina hay que recordar el poder de una vida totalmente entregada a Dios. Hay que recordar sobre el poder destructivo del pecado y hay que recordar sobre la providencia de Dios. Esto es su control intencional sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Así que antes de comenzar, vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de venir a tu palabra juntos. Señor, te pido que me permitas predicar este texto con claridad, con mucho denuedo también, con mucho valor. Y Señor, te pido por aquellos que están escuchando este sermón, que tú les hablarás a sus vidas y que les vas a recordar sobre la importancia, especialmente en esos momentos de silencio o donde parece ser que tú estás ausente, la importancia de vivir una vida completamente entregada a ti, la importancia de reconocer el poder destructivo del pecado y la importancia de reconocer tu gracia soberana. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Vamos a dividir el sermón en tres secciones. Los primeros dos versículos, en esos Lucas nos va a recordar sobre el poder de una vida totalmente entregada a Dios. En la segunda sección vamos a ver el versículo 3 y ahí vamos a hacer, vamos a recordar sobre el poder destructivo del pecado. Y en el versículo 4 al 7 vamos a recordar sobre el poder del control soberano de Dios sobre todos los asuntos humanos. Entonces, al leer el primer versículo, ¿verdad? 2 años han pasado entre el capítulo 25 y el capítulo 24. En el sermón de la semana pasada exploramos la interacción de Pablo con el gobernador Félix y su esposa Drusila. Ahora un nuevo gobernador ha asumido el cargo y Festo no solamente ha heredado las tareas políticas que Félix dejó sin completar, sino que también sus prisioneros, incluyendo el apóstol Pablo. La historia revela que el gobierno de Félix estuvo marcado por conmoción. Él creó un caos significativo en la región que Festo, este nuevo gobernador, tenía que abordar. Según los historiadores, Judea era muy inestable cuando Festo asumió el poder. Habían muchos disturbios e incendios en la ciudad, en algunas de las aldeas a través de la región de Judea, y la ciudad se encontraba en un estado de anarquía, básicamente. Además, las tensiones entre los grupos religiosos que residían en la zona eran cada vez más intensas. Esas circunstancias jugaron un papel importante en la decisión de Roma de reemplazar a Félix en el año 59 después de Cristo, 10 años antes de la destrucción de Jerusalén, alrededor del año 70 después de Cristo. Dicho esto, Festo estaba en un punto muy tenso. Estaba en una silla muy caliente, ¿verdad? Pero Festo tenía una reputación, una buena reputación, era un hombre de acción, no era un procrastinador como Félix. En Hechos 25:1 leemos que 3 días después de haber llegado a la provincia de Cesarea, él fue a Jerusalén. Tanto Cesarea como Jerusalén, te voy a dar algo de información sobre Cesarea y Jerusalén. Cesarea y Jerusalén eran ciudades importantes dentro de la región de Judea. Judea era esta región histórica ubicada en la parte oriental del Imperio Romano. Esta área incluye territorios que hoy en día forman parte de Israel y Palestina. Tanto Cesarea, que era una ciudad costera, y también servía como el centro administrativo constituido por Herodes el Grande, por eso Festo llegó ahí primero, como Jerusalén, que era la capital de Judea, fueron lugares esenciales dentro de esta región durante la antigüedad. Tan pronto como Festo llegó a Cesarea, pasó 3 días ahí poniendo algunas cosas en orden. Probablemente se reunió con el personal, ¿verdad? Su personal y con otros líderes clave en la ciudad y organizó documentos que tal vez estaban en el escritorio de Félix, ¿verdad? Y él se dio cuenta de que lo primero que tenía que hacer, la primera prioridad que él tenía que tomar en mano, era reunirse con la población judía. Necesitamos recordar que en ese momento de la historia había mucha hostilidad entre Roma y la comunidad judía. Y dado que Jerusalén era el centro nacional de Israel, tenía sentido que él fuera y se reuniera con el concilio judío. El Sanedrín, que incluía a todos los líderes judíos de alto rango de la época, como los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, que eran 71 para gobernar Israel. Por eso, cuando Festo llegó a Cesarea, él sabía que era crucial, era bien importante reunirse con los líderes judíos en Jerusalén.
¿Y qué fue lo primero que le plantearon a Festo estos líderes judíos? Tan pronto le entró a esa junta. En Hechos 25:2 lo vemos, que estos principales sacerdotes y los judíos, los más influyentes, le presentaron acusaciones en contra de Pablo y insistían con Festo, ¿verdad? Ahora, quiero que recuerdes que han pasado ya 2 años, 2 años, y aún así lo único que les quitaba el sueño todavía a estos líderes judíos era que el apóstol Pablo todavía estaba respirando. Lo primero que dijeron estos tipos cuando vieron a Festo tuvo que ver con este hombre que había estado en prisión durante 2 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué odiaban tanto a Pablo? Que incluso después de 2 años todavía querían ver correr la sangre de este hombre. No puedo evitar pensar en Jesús y en la forma en que los líderes religiosos de esa época, también querían verlo crucificado. ¿No eran estos los hombres que afirmaban amar a Dios y a su palabra? Los líderes judíos. La razón por la que estos hombres odiaban tanto a Pablo como a Jesús, tanto como odiaban a Jesús y a todos aquellos que practicaban el camino o el cristianismo, era porque representaban la conciencia del mundo, la conciencia del Padre en el mundo, la conciencia de un Dios santo y justo. Y no hay nada más amenazante, perturbante para el mundo que vivir una vida piadosa, una vida como la que vivió Jesús, Pablo o los cristianos de la primera época. Es peligroso vivir una vida dedicada a Dios dentro de un ambiente que no honra a Dios, que no está diseñado para honrar a Dios. En el mundo tenemos religión y luego tenemos la verdad. Los que practican la verdad se oponen completamente a cualquier otro sistema religioso. La razón por la que estos líderes judíos odiaban tanto a Pablo era porque eran personas religiosas, eran parte del sistema de Satanás. Y su sistema estaba en completa hostilidad al sistema de Cristo. Los 2 primeros versículos de Hechos 25 nos muestran el poder de vivir una vida ordinaria totalmente comprometida con Dios. El mundo puede resistir a los que viven de esta manera y siempre nos van a tratar de resistir. Y cuando hablo de una vida totalmente comprometida con Dios, por favor no te imagines a ese misionero que tiene su mochila en la espalda, ese misionero valiente, rebelde, que ha dejado su profesión, su trabajo y ha comprado un boleto de avión de ida sin regreso a un país remoto. No. Cuando hablo de una vida totalmente entregada a Dios, aunque en ocasiones eso puede honorar a Dios o puede resultar en resultados muy catastróficos para esa persona que se fue sin haber sido enviada o sin haber realmente recibido el llamado del Señor, cuando hablo de una vida totalmente entregada a Dios, quiero que te imagines exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 2, capítulo 2, en los primeros 5 versículos. Cuando Pablo le dice, Timoteo, yo te exhorto que ante todo lo que hagas, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, pacífica, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad, que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, ese hombre que fue enviado a la tierra. ¿Qué insistió Pablo a Timoteo a hacer? ¿Qué era lo que Pablo le pedía a Timoteo que hiciera? ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Así es como vas a vivir una vida que está completamente entregada a Dios. Le dijo, tienes que orar. Le dijo, tienes que llevar una vida tranquila y sosegada, pacífica, viviendo en toda piedad y dignidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno delante del Señor. Porque este es el tipo de vida que agrada a nuestro Dios, a Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque debido a esto es a través de una vida así como esta, cuando invitamos a otros a que vean cómo vivimos, que otros pueden llegar al conocimiento de la verdad de Dios, que otros pueden ser salvos. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es esta verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad a la cual todos estos sistemas religiosos se oponen? Esta verdad, ¿verdad? Es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad. Este mediador es Jesucristo.
Pablo le está diciendo a Timoteo que vivir una vida totalmente comprometida con Dios es más sencilla de lo que pensamos. Requiere que oremos, que busquemos la paz en todos los aspectos de nuestra vida y que llevemos una vida tranquila, sosegada y que estemos comprometidos con esa verdad de que hay un solo Dios y un solo mediador. Hermanos y hermanas, una vida piadosa sirve como una conciencia radiante que reprende a un mundo oscuro e impío. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Recuerda, hermano y hermana, que especialmente en esos momentos en los que Dios parece estar ausente, recuerda vivir una vida totalmente comprometida con Él. Recuerda que somos la conciencia del mundo. La vida de los cristianos le recuerda al mundo esta importante verdad, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, y que este mediador es el hombre, Jesucristo. Y recuérdale al mundo esta verdad vital. También le recordamos al mundo que el pecado más grande, la tragedia más grande que le puede ocurrir a alguien es rechazar la revelación completa de Cristo, rechazar el Evangelio, rechazar la verdad de un Dios bueno y santo. Esa, hermanos y hermanas, es la tragedia más grande del mundo. En Juan 16, versículo 1 al 9, Jesús está hablando a sus discípulos acerca del día en que Él ya no estará presente en forma humana con ellos, esos días en los que puede parecer que Él va a estar ausente y Él les dice a ellos, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Les recuerda Jesús a ellos, ¿verdad? Les dice, esto es lo que va a ocurrir, que los van a expulsar de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate va a pensar que está rindiendo un servicio a mi Padre. Y van a hacer estas cosas porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora que me voy, tienen que saberlas. Porque muchos están preguntando dónde vas a ir. Y es por eso que les estoy diciendo estas cosas, dice Jesús a sus discípulos. Y la tristeza, dice el texto, que tristeza llenó el corazón de los discípulos. Y Él les dice, yo les digo la verdad, que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los voy a enviar. Y cuando Él venga, escucha lo que dice aquí, el versículo 8. Él convencerá al mundo de su pecado, de justicia y de juicio. Y tres cosas, de su pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Las tres cosas que Pablo le predicó a Félix, el gobernador que estaba antes de Festo, y a Drusila, su esposa, ¿verdad? Dice el texto que Pablo les habló a ellos sobre el pecado, la justicia y el juicio venidero, ¿verdad? Y dice el versículo 9, en relación al pecado, este fue el pecado del mundo, que no creyeron en mí. ¿Cuál es el pecado más grande basado en la palabra de Jesús? Que las personas no creyeron en Él. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. En momentos de silencio o de ausencia divina, recuerda el poder destructivo del pecado. En Hechos 25:3 leemos que cuando Festo entró en esta reunión con estos líderes religiosos, ellos no estaban pidiendo justicia, ellos estaban pidiendo un favor. El texto dice pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén. ¿Para qué? Porque se estaban preparando ellos durante ese tiempo para hacer una emboscada para matarlo en el camino. De este versículo podemos aprender dos cosas tan importantes acerca del poder destructivo del pecado. Primeramente, que el pecado es poderoso porque es engañoso por naturaleza y tiene el poder de esclavizar. Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se prestan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. En el mundo hay dos opciones, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia que viene a través de la palabra de Dios.
Durante 2 años, Pablo, a pesar de estar en una prisión física, fue un hombre libre para amar a Dios y a otros. Por el otro lado, estos líderes religiosos, aunque no estaban en una prisión física romana, estaban esclavizados al pecado, estaban esclavizados a la amargura, estaban esclavizados al odio. Eran prisioneros a un maestro que los iba a destruir. Su pecado era su amo. Algo que había comenzado como un pequeño pensamiento de envidia, de odio hacia Pablo, ahora era un pensamiento que los consumía día y noche durante 2 largos años. Habían pasado 2 años y seguían preocupados por el mismo odio. El pecado es tan engañoso, hermanos y hermanas. Es como una pequeña grieta en una presa, en la compuerta de una presa. Al principio parece insignificante, pero si se deja desatendida, se ensancha lentamente, debilitando toda la estructura. Y eventualmente la presa se rompe, causando una destrucción total. Del mismo modo, el pecado puede comenzar como una pequeña tentación o compromiso que, si se ignora, puede intensificarse, atrapando a la persona completamente en sus garras destructivas, afectando todos los aspectos de su vida y relaciones y últimamente su eternidad. En segundo lugar, lo que aprendemos del versículo 3 en relación al pecado es que el pecado siempre engendra dos consecuencias destructivas en la vida de aquellos sobre los cuales ha puesto sus garras: el odio y la amargura. Efesios 4:31, Efesios 4:31 al 32 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, pero perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El odio y la amargura son como un veneno que fluye lentamente hacia el corazón. Así como el veneno esparce sus toxinas por el cuerpo, el odio y la amargura pueden infiltrarse en nuestros pensamientos y sentimientos, envenenándonos a nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con otros, contaminando todas las esferas de nuestras vidas. Al principio, estos dos pueden parecer controlables, el odio y la amargura, pero con el tiempo se descontrolan y se propagan como un cáncer, consumiendo la vida de la persona desde adentro hacia afuera. Es por eso que Proverbios 14:30 dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Hermanos y hermanos, así como el veneno corrompe el cuerpo, el pecado corrompe el espíritu, dando a luz al odio y la amargura como sus frutos naturales y tóxicos. Pero a pesar del poder destructivo que tiene el pecado, debemos de recordar sobre el poder liberador de Cristo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Romanos 6:22 dice: pero ahora bien, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Mis hermanos y hermanas, el pecado tiene el poder de engañar y esclavizar, pero Jesús tiene el poder de liberarnos de cualquier atadura de odio y de amargura. Si estás escuchando este sermón esta mañana y te encuentras en un lugar donde has estado guardando rencor, amargura u odio contra otra persona, quiero que vayas a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. En este texto, Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Los anima a soportarse unos a otros y perdonarse. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, punto, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En este versículo aprendemos acerca de la importancia del perdón como el antídoto contra el odio y la amargura. Quiero aclarar que el perdón y el odio no son lo mismo. El perdón y el olvido no son lo mismo. Perdonar es distinto a olvidar. Tú puedes perdonar y todavía tener en tu mente aquellas cosas que han ocurrido en tu vida.
¿verdad? Muchos dicen, no, hasta que olvides no has realmente perdonado. Eso no es la verdad. El pecado es cruel, es doloroso y es destructivo y nos ha dañado de maneras muy significativas. Y tenemos que saber que el pecado siempre engendra amargura y odio, ya sea que sea tu propio pecado o un pecado cometido en contra de ti. Es por eso que me parece pertinente enfatizar el poder del perdón de Cristo cuando se discuten las consecuencias destructivas del pecado. Si usted es un cristiano que cree en la gracia perdonadora favorable de Cristo, redentora de Cristo, pero se encuentra guardando rencor, le animo a extender la misma gracia que le fue extendida a usted a través del trabajo de Jesucristo en la cruz, a través de su resurrección y su vida inmaculada. Le invito a que esa misma gracia que Jesús le ha extendido, que usted extienda esa misma gracia y perdón a aquellos que le han hecho daño. Ese es el antídoto en contra de estas toxinas tan destructivas que el veneno del pecado trae a nuestras vidas, que es el odio y el rencor. La tercera cosa que quiero recordarles esta mañana, especialmente cuando Dios parece estar ausente de nuestras vidas, a pesar de que siempre está con nosotros, es que debemos de recordar sobre el poder del control, la providencia soberana de Dios sobre todos los asuntos humanos. En Hechos 25, 4 al 7, leemos que cuando estos líderes judíos le pidieron a Festo este favor para transportar a Pablo a Jerusalén, ya que estaban planteando matarlo en el camino hacia allá, él les respondió con lo siguiente, les dijo, él ya está en custodia en Cesarea, y en breve, en 8 o 10 días, yo voy a ir para allá. Le dijo que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en este hombre, que lo acusen. Bueno, después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, el versículo 6 nos dice que Festo descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Conociendo las tensiones que existían entre Roma y la comunidad judía, me sorprendió mucho que Festo no accedió con el plan de estos judíos. Algunas personas creen que fue puro instinto de Festo, con lo cual estoy parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues si no fuera por su instinto, experiencia y madurez, Roma no lo hubiera enviado, ¿verdad?, a reemplazar a Félix. Sin embargo, cuando prestamos más atención a los hechos, a lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo, es increíble no concebir que Festo hubiera estado de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Festo, ¿para qué había ido a Jerusalén? Para apaciguar a la comunidad judía, ¿verdad? Otra cosa es que como Festo no era no conocía tanto las tradiciones judías, ¿verdad? Y si era un problema judío, ¿cómo fue que él sabía? Bueno, como era un problema judío relacionado con religión, ¿cómo él supo que la manera correcta de hacerlo no era enviar a Pablo con ellos? Después de todo, Festo estaba ahí para apaciguarlos. Por último, la historia no nos dice, ni siquiera la Biblia, que Festo supiera algo sobre Pablo, lo que significa que no debería haber sido un gran problema para él el cumplir con la solicitud de estos líderes judíos. Desde una perspectiva humana, histórica, política, no tiene sentido por qué Festo no habría estado de acuerdo con estos líderes religiosos, especialmente sabiendo que lo que él quería era establecer una buena relación con ellos durante su primera semana a cargo. Pero como aprendimos hace unas semanas, la razón por la que Festo no cumplió con esta petición fue por la providencia de Dios. Nuestro poderoso Dios estaba haciendo uso de circunstancias inesperadas y de personas comunes para llevar a cabo su plan y propósito para Pablo. Hechos 25:4 nos enseña que Dios siempre está obrando, incluso cuando parece que está ausente. El versículo... En esos versículos también vemos, ¿verdad?, que 2 años antes que se hiciera esta petición, Dios le había prometido a Pablo que lo iba a llevar a Roma para testificar de la misma manera en que había testificado en Jerusalén. Ya habían pasado 2 años y el plan de Dios para Pablo aún no se había cumplido. Sin embargo, es en esos momentos de incertidumbre y silencio cuando debemos recordar que la mano providencial poderosa de Dios está siempre actuando en todos los asuntos humanos.
incluido la política. Daniel dice en Daniel 2:21 que es Dios quien cambia los tiempos y las edades, las temporadas. Es Dios quien quita reyes y pone reyes. Es Dios quien da sabiduría a los sabios. Es Dios quien da conocimiento a los entendidos. A pesar de que estos hombres habían planeado matar a Pablo en sus corazones, el Señor tenía un plan diferente para Pablo. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero más el consejo del Señor es el que permanece. El decreto de Dios es el que permanece. La declaración de Dios es la que permanece. Sabiendo que Dios siempre está obrando, incluso cuando estamos pasando a través de temporadas de silencio divino, debemos recordar que como hijos suyos estamos llamados a confiar en Él, incluso ante circunstancias desfavorables. En esos momentos de incertidumbre debemos recitar las palabras del profeta Isaías cuando él dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Cuando Dios parece estar ausente, hermanos y hermanas, cuando Dios parece estar en silencio, recuerda la importancia de la confianza, de la fe. Confiar en la providencia de Dios no es fácil, especialmente cuando su presencia se siente distante o silenciosa. Algunos de ustedes, hablando de confianza o teniendo fe en algo, poniendo tu confianza en algo, teniendo la certeza de que algo va a regresar aunque no lo estás viendo. Algunos de ustedes probablemente ya me han escuchado quejarme sobre la actualización que mi proveedor de internet está haciendo en mi vecindario, en mi colonia. Durante las últimas semanas nuestro internet ha estado funcionando y luego se apaga de repente. Hay momentos a lo largo del día en que la conexión es tan débil o se pierde, pero sin embargo yo sigo usando mi celular o mi iPad o mi computadora creyendo que la conexión va a ser restaurada. A veces pasan 5 minutos y la conexión es restaurada. A veces pasan 2, 3 horas y la conexión no es restaurada. A veces en días como hoy la conexión no ha sido restaurada en todo el día y bueno, Hannah, mi esposa, se fue a trabajar a otro lugar, ¿verdad? Pero muchas veces cuando el internet se te va, tú sigues ahí en tu celular viendo hasta que la conexión sea restaurada, ¿verdad? De la misma forma, hay momentos en nuestras vidas en los que podemos sentir que Dios se ha desconectado completamente de nosotros. Pero debemos continuar practicando nuestra fe, buscando vidas piadosas y confiando en que Él está obrando, incluso aunque parece ser que no lo está. Es en esos momentos en los que Dios parece estar ausente que necesitamos recordar la importancia de la fe, porque al final sus planes siempre prevalecerán, sus decretos siempre prevalecerán. Y la Biblia nos dice eso. En Romanos 8:28 vemos que Pablo le dice, escribe, ¿verdad? Él dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Al concluir nuestro tiempo juntos hoy, uh, reflexionemos juntos sobre lo que hemos aprendido en Hechos 25. A pesar del aparente silencio de Dios en nuestras vidas, 2 años habían pasado y parecía ser que Dios estaba en un periodo de silencio en la vida de Pablo. Recordemos el poder de una vida totalmente entregada a Él. En los momentos ordinarios de la vida, nuestro compromiso con Dios sirve como la conciencia radiante que se opone a un mundo oscuro e impío. Vivir una vida piadosa puede hacernos impopulares e incluso puede convertirnos en enemigos en ciertos círculos, pero es precisamente en esos momentos de aparente ausencia divina que nuestro compromiso debe brillar aún más. Una vida piadosa es un testimonio de la verdad del Evangelio, incluso cuando el mundo parece rechazarlo. Además, hemos visto el poder destructivo del pecado, su capacidad para engañar, esclavizar y en última instancia conducir a la amargura y el odio. El pecado como una grieta en una presa, en la compuerta de una presa, comienza de una forma muy pequeña, pero puede ensancharse y debilitar el núcleo mismo de nuestro ser. Es crucial recordar que el perdón es el antídoto contra la amargura y el odio, 2 toxinas muy
destructivas que el pecado puede traer a nuestra vida. El perdón basado en la gracia de Cristo tiene el poder de romper las cadenas de la amargura y liberarnos de las garras tóxicas del pecado. De la misma forma en la que Jesús nos ha perdonado a través de su trabajo en la cruz, su sacrificio en la cruz y su resurrección, de esa misma manera nosotros somos llamados a perdonar a aquellos que han pecado en contra de nosotros. Porque ese pecado, aunque haya sido pecado que nosotros no cometimos, puede traer amargura y destrucción en nuestras vidas. Odio también. Y de la misma forma en la que perdonamos a otros, si el Señor te ha perdonado, ha extendido su perdón y gracia a ti por algunas cosas, pecados que has cometido en tu vida, perdónate a ti mismo también. Confía que ese perdón que Dios te ha extendido es el mismo perdón que tú te puedes extender a ti mismo. Eso es fe. Por último, en los momentos de incertidumbre y silencio divino debemos recordar la profunda verdad del control soberano y la providencia de Dios sobre todos los asuntos humanos. Incluso cuando parece que el mundo está en caos, Dios está obrando detrás de las bambalinas, orquestando su plan divino. Nuestra confianza en la providencia de Dios no depende de nuestro entendimiento o sentimientos. Confiamos porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus planes son, en última instancia, para nuestro bien y para su gloria. Así que familia, al concluir el sermón de hoy, vamos a concluir con una oración. Me gustaría animarte a orar por un compromiso renovado de vivir una vida piadosa que honra a Dios. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar como hemos sido perdonados. Y por último, oremos para que el Espíritu Santo nos dé una confianza inquebrantable en el cuidado providencial de Dios y la forma en la que Él está orquestando todas nuestras vidas. Es en los momentos de ausencia divina que debemos de recordar que nuestro Dios siempre está presente, obrando todas las cosas para nuestro bien, como vemos en Romanos 8:28. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos sostiene. Te pedimos, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a recordar sobre estas verdades vitales, especialmente en momentos de silencio o incertidumbre. Fortalece nuestro compromiso de vivir vidas piadosas, que te honran a ti y traigan gloria a tu nombre, que apunten los ojos del mundo a lo perfecto y lo bueno y lo piadoso, lo gentil que tú eres. Señor, también te pedimos que nos des tu gracia, tu poder para perdonar de la misma forma en la que tú nos has perdonado, para que las garras del pecado no puedan poner sus manos sobre nosotros. Señor, también oramos para que profundices nuestra confianza en ti, que el Espíritu Santo nos ayude a confiar en ti, especialmente en momentos de incertidumbre. Señor, oramos que nuestras vidas sean un testimonio de tu verdad y amor, incluso frente a los desafíos que la vida nos trae. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.